bienvenidos a nuestra segunda temporada de nuestro programa Conexión Espiritual. Bienvenidos y muchísimas gracias por atender esta invitación. Hoy tenemos un temazo, creencias limitantes. Vamos a explorar estas ideas y pensamientos que a veces nos impiden avanzar y alcanzar nuestro verdadero potencial. Y para desarrollar el día de hoy nuestro podcast tenemos como invitado a Josué Rojas, un amigo del alma, psicoastrólogo, un duro para todos los que quieran hacerse su carta astral. Bienvenido, Josué. Muchísimas gracias, Denita, con todo gusto. Para mí es un placer estar acá y muchísimas gracias por tu confianza, por tu generosidad y por permitirme compartir este espacio tan bonito. Pues a ti. Y bueno, vamos a empezar entrando al tema de creencias limitantes y empecemos por saber qué es una creencia, Josué. Una creencia es un valor adquirido a través de experiencias, normalmente en la infancia, en los primeros años, incluso desde el vientre se experimentan cierto tipo de sensaciones energéticas que pueden incidir en nuestra manera de entender la vida, ¿cierto? Pero en los primeros años uno tiene una serie de experiencias en ese mundo familiar que conocemos como el inconsciente familiar, que es ese núcleo a veces muy bien nutrido de papá, mamá, hermanos, tías, tíos, abuelos y a veces pues madres solas o padres solos que se hacen cargo de un bebé. Y debido a ese cúmulo de experiencias uno va nutriendo esa creencia. La mayoría de las creencias negativas, otras no tan negativas, otras muy positivas, y eso es lo que definitivamente genera un destino, porque somos lo que hacemos y somos lo que creemos. Entonces, cuando tú trabajas en tu creencia, pues puedes cambiar tu destino. Ok, pero entonces como para concretar aquí sobre la creencia, pudiéramos decir que la creencia es información, Claro, sin decir ni buena ni mala, sí, porque estamos hablando solo de creencia. exacto. Ah, La, ok. la creencia es un valor experiencial, un valor de experiencias, de palabras, de vivencias. Y en los primeros, digamos, 7 años uno es como una esponja. Sí. Entonces uno absorbe toda esa información, pero uno no la procesa, simplemente la absorbe. Y después a través del tiempo uno va, digamos, concatenando esa información de esa primera infancia con otras experiencias ya en la adolescencia y eso indudablemente van dándole fuerza a una creencia positiva o no, y eso se convierte en destino. Entonces, digamos que a través de el ejercicio de introspección, de ser capaz de mirar hacia adentro, ¿cierto? Esa es la autoconciencia. Uno puede revisar creencias Ok. y tú más que nadie sabes que muchísimas creencias son limitantes o creencias irracionales. Y esas creencias limitantes pues justamente nos hacen la vida cuadritos o nos desvían de nuestra verdadera misión de vida porque se convierten en una piedra en el zapato y en muchos casos es un palo en la rueda. O sea, una piedra es algo supremamente incómodo, pero un palo es algo que Doloroso. más doloroso y sobre todo que no nos deja avanzar, porque una creencia puede limitar nuestra vida, puede frustrar nuestras esperanzas, nuestros ideales, simplemente porque ese valor adquirido tan limitante está bloqueando mis aspiraciones. Y hay montones de creencias irracionales que, digamos, desde la astrología se clasifican por grupos. eh, Algunos se expresan de una manera, otros se expresan de otro, pero en todo caso siempre será una creencia racional limitante. Y esta información, estas creencias que nos limitan, entiendo como tú lo decías, que no solo es
son los primeros 7 años, también tendría que ver desde el vientre materno que se empiezan a Ujú. conjurar, Ajá, o hacia atrás también podríamos decir que claro, vienen de nuestra familia y de claro, nuestro árbol genealógico también. claro. Porque nosotros arrastramos la genética. Entonces, como arrastramos la genética, pues eso a través de nuestro ADN se va expresando de generación en generación y entonces uno por eso tiende a imitar los aprendizajes o las formas de ser de las personas más cercanas. Entonces, si por ejemplo tengo un valor, llamémoslo un arquetipo irracional, muy condicionante por parte de la mamá, pues entonces la mamá en ese caso es la figura más influyente y no necesariamente de una manera positiva, sino que ella misma fue limitada por una creencia irracional a través de sus ancestros, la mamá de ella, en este caso la abuela de uno, la bisabuela, la tatarabuela, y eso se va pasando de generación en generación. Mientras uno no haga un alto en el camino y tome la decisión de revisar eso aprendido y tome la decisión de desaprender algo que ha sido nocivo para uno. Entonces, pues no podrá uno cambiar su destino, porque nosotros vivimos es a nivel de nuestras creencias, no a nivel de nuestras capacidades. De tal manera que tú puedes ser muy versada en historia o en filosofía o en matemática, pero a nivel interior tienes demasiadas creencias limitantes o creencias irracionales y eres una persona supremamente frustrada en otras áreas, seguramente en el área del conocimiento a nivel cognitivo eres muy hábil y eres una persona con una cantidad de capacitación, pero a nivel interior no tienes educación. Y mientras no tengamos educación a nivel interior, pues estaremos condenados a que las creencias limitantes en el campo que sea, pues bloqueen nuestra vida, bloqueen nuestra existencia, nos hagan sentirnos fracasados en alguna Frustrados. frustrados. Josuecito, y disculpa, yo te interrumpo acá porque recordaba algo que dice la Biblia. Y no sé, bueno, en cuál de los libros, pero siempre lo recuerdo, y es que los pecados los heredarán hasta la tercera generación. Entonces, no necesariamente hablemos de pecados, sino también hablemos de creencias. Sí, claro, Y creencias. entonces nosotros venimos cargados de una cantidad de creencias de mi mamá, mi papá, mis abuelitos, los Sí, bisabuelos. O sea, tampoco nos demos tan duro, sí, ¿no? claro. Porque es que nosotros venimos cargando un jurgo de cosas que, bueno, estamos es haciendo todo el proceso de, al darnos cuenta de una sola, ya estamos haciendo Claro. una diferencia. Y justamente cuando hablamos de creencias tenemos que trabajar en una de esas áreas de aprendizajes inadecuados que tiene que ver con los jueces, con los juicios interiores. Seguramente tenemos arquetipos o estereotipos de personas que tienen autoridad o que tuvieron incidencia en nuestra formación, el papá, la mamá, de pronto un papá demasiado severo o al contrario, una mamá demasiado rígida o muy fuerte, poco expresiva en el afecto. Y entonces esa persona recibió la información de la abuela de ella o de la mamá de ella y eso se lo transmitió a sus hijos y entonces sus hijos no pudieron trabajar en eso porque no lo entendieron sino ya cuando estaban grandes de 45 años que comenzaron a mirar hacia atrás su vida y se dieron cuenta que su vida era la misma estampa de la mamá, o sea, era la misma escuela de la mamá. Pero, ¿cuándo nos hacemos sabios? Cuando tomamos la decisión de mirarnos. Y esa es la autoconciencia. Entonces, ser capaces de revisar ese paisaje, porque somos un paisaje. Y ese paisaje interior, para que no continúe ese corcho en el remolino, que no puede salir de ahí, pues uno tiene que hacer un alto y decir, ¿qué es lo que más me está generando frustración? Y entonces trabajar en esa creencia
será fundamental para cambiar mi vida. Hay un sabio de la India, o no recuerdo exactamente el nombre, que dice, tú eres el más fuerte deseo que te impulsa. Como es tu deseo, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Como son tus actos, es tu destino. Entonces, qué es lo que hace que yo tenga un deseo en concreto por algo? Un aprendizaje. Sí, un Un avance. aprendizaje. Sí, Entonces, el añorar querer avanzar. sí, entonces, por ejemplo, el deseo mío es demostrarle a los demás, por ejemplo, que soy una persona muy correcta y muy bien puestecita. Pero ese deseo en el fondo es la repetición de un aprendizaje inadecuado de la mamá, que siempre estuvo tratando de demostrarle a los demás que estaba siempre muy bien puestecita, pero con un dolor a nivel emocional muy grande que no le permitió nunca expresar las emociones. Solamente trató de tapar esa falsa imagen de frustración con las apariencias. Entonces, el tratar de mantener el status quo, ¿sí? 10.0, entonces la llevó a ella a ser una persona frustrada, amargada, y eso a nivel físico, digamos, le generó una cantidad de condicionamientos tremendos. Entonces se enfermó de artritis muy joven, se le comenzó a empobrecer la cara, porque eso tiene mucho que ver con la autoestima. El amor propio, El amor sí. propio. Entonces, cuando uno tiene el amor propio muy bajito, comienza a sentir dolor por todo lado, porque su esqueleto, su estructura, eh, por tratar de mantener ese status quo, esa imagen allá ante los demás, siempre 10.0, pues no le da tiempo para cuidarse, no le da tiempo para mirarse, no le da tiempo para que desde la coherencia uno sea capaz de decir, esto me está haciendo daño, a mí qué carajo me importa lo que diga doña Pepita, yo no, yo lo que quiero es ser feliz, yo lo que quiero es ir al parque, o yo lo que quiero es salir a tomarme unos tragos con mi mejor amiga, pero nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Porque está condicionada por un aprendizaje, y eso es un error. Y ahí tenemos entonces infinidad de ejemplos de creencias limitantes. Pero muchísimas, Dianita. Por Ah, ejemplo, a mí se yo, me viene ahorita a la cabeza que el primero, el que se le sirve primero el plato es al papá. sí, Y empezar a discernir sobre esa pequeña sí, sí, frase con la que nos condicionan, entonces siempre el hombre va primero, al primero es la mejor pedacito de carne es para el Señor, y entonces no, por ejemplo en mi caso, estoy hablando muy personal, entonces me claro. empiezo a dejar yo, porque primero van a ir, no estoy hablando de mi papá, que en paz descanse, sino entonces los hombres van a ir primero en muchas de mis acciones. Claro, porque pues fue Es un seguramente, ejemplo sí, que no un- me olvida. o al revés también, ¿sí? Familias donde la mamá es un matriarcado, familias que yo conozco que son muy severas las madres, y el modelo que tienen esos hijos del papá es una persona muy subordinada a la autoridad de la De la mamá. mamá, que es la que manda, independientemente de si el que ha aportado económicamente ha sido el papá, pero ha estado muy condicionada por la fuerza. Por eso te digo, Dianita, somos paisajes, ¿sí? Y tú no tienes que ser un hombre o un varón para ser un macho. Tú puedes ser una mujer y ser una macha, o sea, tener un paisaje supremamente fuerte, controlador, destructivo, intenso, intransigente. O sea, somos paisajes, y es que eso es increíble poderlo entender. Pero como nos enseñan, no solo en el núcleo familiar que llamamos el inconsciente familiar, sino que a través de toda una suerte de engranajes perversos nos manipulan. Entonces por eso tenemos que estar alerta con la creencia. O sea, eso que me están enseñando, ¿qué es? ¿Para qué me sirve?
Y yo alguna vez te dije a ti, Anita, que ahora ya grandes uno tiene que preguntarse siempre, ¿y eso para qué es? ¿Y eso a quién beneficia eso? ¿Y con qué ¿A se quién? come? ¿Cómo ¿Para es? qué? ¿Con qué Sí, se sí, exacto. Porque, digamos, nos condicionan a través de ideologías, a través de Sí. filosofías, a través de religiones, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad, porque por derecho propio somos seres divinos, Ujú, porque nuestra esencia es divina. ujú. Cualquiera que piense lo contrario está muy atrapado en el condicionamiento materialista, que esa es la escuela de esta sociedad desafortunadamente tan condicionada por todos esos pseudovalores, Por el tener. sí, por esos pseudovalores que nos, Sí, que nos imponen. sí. Y entonces, cuando tú comienzas a revisar, a reflexionar, que hay un inconsciente mucho más grande, pero muy poderoso, que se llama el inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo es determinante en nuestro destino, porque resultamos aprendiendo una cantidad de valores, pseudovalores que no nos aportan nada, que son basura. Si tú revisas los modelos de educación hoy en día, son modelos de educación sinceramente eh, muy pobres, Ujú. que no le aportan nada al niño, que no le aportan nada a la sociedad. Los muchachos salen de una universidad, pero ¿a qué? O sea, no saben nada. Y yo lo digo pues porque yo soy padre y mis hijas afortunadamente pues ya son profesionales, pero cuando salen de la universidad se dan cuenta de que realmente el conocimiento que han adquirido allí es muy limitante, muy pobre, ¿sí? Les enseñan basura realmente, ¿no? Y si tú ves ahora pues... Y ahora es mucho más sencillo, pues porque ya ni siquiera tanta preparación en una universidad que tú consigues la información a través de internet. Exacto. Pero volviendo a la creencia limitante, pues entonces hay N, N creencias limitantes. sí, cualquier, vino a mi mente esta canción, yo quiero tener 1 millón de amigos. Ujú. Y muy seguramente hay mucha gente condicionada a que quiere, si no tiene 1 millón de likes, ¿no? El tema del millón. Ajá, Entonces se van a frustrar seguramente con sí. su carrera en redes sociales, Sí. por decir, Claro, por dar un ejemplo. exactamente. Y por ejemplo, eso que tú estás mencionando tiene que ver, por ejemplo, con un arquetipo que tiene que ver con el condicionamiento. Entonces, condicionamos el resultado. Y eso, digamos, astrológicamente, en otro programa seguramente te lo puedo explicar. Pero el condicionamiento es un aprendizaje inadecuado heredado del papá o de la mamá o de la bisabuela, eh, que siempre está intentando controlar el resultado. Entonces, no lograste tener sino 950.000 amigos y entonces estás supremamente frustrada y tu vida se te desgració, o sea, eres una mujer supremamente amargada, no valoras el hecho de que tienes ya 950.000 amigos, sino que el no tener El millón. el millón completo te va a generar una amargura total. Eso es un aprendizaje inadecuado, pero muy grabado en nuestra emoción, porque ese es un valor emocional. Y entonces ese valor emocional condiciona nuestra vida, el tipo de personas que atraemos a nuestra vida, por ejemplo. Si estamos acostumbrados a controlar todo, entonces siempre será que tú puedes controlar todo, Dianita, y cuando no es así, Se frustra. se frustra. Y qué puede suceder con esta persona si se involucra emocionalmente con alguien que justamente representa ese arquetipo de dominación y de condicionamiento y de intransigencia? Ay, ay, El ay, tema es, hay una chispa bien fuerte es una chispa o de enfrentamiento o de sumisión. el más involucrado se somete. Y entonces comenzamos a representar esos triángulos perversos de Salvador, Víctima y tirano, victimario. exacto, Salvador, tirano, víctima. Y eso es normal. Y eso sucede
Y muy, sin embargo, muy a menudo. como tú lo dices, eso también puede ser una manera de darme cuenta. Si ya estoy empezando a abrir Claro. esa antena y no solo ver el problemita, sino ver qué es lo que está pasando y puede ser como un instrumento para mí de despertar en conciencia y darme cuenta de cómo es que vengo yo operando en ese pequeño detalle, ¿no? Porque Claro. son miles N, pero a donde me lleva, por ejemplo, en una relación que tú dices de sumisión y de el fuerte y la víctima y el victimario, en ese sentido puede ser también es un despertar Claro. al que llega ahí a Sí, ese... sí, se aprovecha la oportunidad. Porque si tú no aprovechas la oportunidad y te mantienes en ese juego de roles de intentar condicionar o intentar siempre ser alfa o intentar hacer tu santa voluntad o intentar condicionar el resultado, pues siempre estarás frustrada o frustrado. Porque hay cosas que no dependen de ti. Y entonces lo que no depende de ti tienes que dejarlo fluir y dejarlo ir. Porque, por ejemplo, yo estoy enamorado de ti, ¿cierto? Es algo que me pertenece a mí. Es un sentimiento mío que yo controlo. Es un dominio mío. Pero yo no puedo hacer nada frente a lo que tú sientas Ujú, sí. o lo que tú pienses acerca de mí. Y entonces cuando yo intento controlar esa expectativa, condicionando, intentando, digamos, manipular tu propia esencia y tu propio sentir, pues estoy perdiendo el tiempo, estoy amargándote la vida y estoy frustrándome. ¿Por qué? Porque no trabajé en esa creencia. Entonces, hay cosas que hay que soltar porque no dependen de ti. De hecho, la mayoría de cosas hay que soltarlas, ¿no? Exacto. Hay que soltar muchas cosas. Me acuerdo de otra que vino a mi mente muy de mi época y era que la vida era perfecta si tú tenías casa, carro y beca. Eso es un acondicionamiento de un comercial que se repetía mucho de un banco, me acuerdo. Y de verdad que en el automático muchos llegamos, no, ya tengo primero el carro listo, luego, ahora viene la casa. Tan pronto lo tenga, ahí sí me caso. Pero en ese orden, era un acondicionamiento bravo y no nos dábamos cuenta, pues algunos, otros seguramente que sí. Pero entonces así vivimos la vida, en ese automático de, pero eso es un acondicionamiento y pienso, tú me dirás, los medios de comunicación pues obviamente han ayudado a que esto sea aún más fuerte. Claro, porque es que mira, Dianita, antes de que se nos olvide, nosotros en esencia somos seres creadores, ¿cierto? Porque tenemos la capacidad de crear. O sea, ¿cómo se gestiona una creación? Pues a través del pensamiento, inicialmente tiene que haber algo en tu mente. Y esa idea la transformas en algo. Por ejemplo, tú eres un artista, eres una persona que tiene una gran vocación artística, porque lo sé. Entonces, tienes una inspiración, una epifanía ya, te acuerdas de algo, piensas en algo, viene la inspiración, la intuición, escribes algo, pero primero está en tu mente, Sí. ¿cierto? Entonces somos seres creadores, ¿cierto? Pero cuando tú hablas de medios de comunicación, ¿qué sucede cuando los medios de comunicación, obedeciendo una agenda o a alguien que está por encima de ellos que les dice, tenemos que incidir de esta manera en el pensamiento colectivo? Por eso se llama inconsciente colectivo, Ujú. porque estamos inconscientes allá, eh, todos aborregados mirando allá la pantalla, ¿cierto? Por nombrar solo la pantalla. Y entonces eso condiciona nuestros sueños, porque dejamos de soñar en nuestro propio proyecto de vida, lo abandonamos por continuar con lo que alguien nos intenta eh, gestionar. Entonces dejamos de ser seres creadores y nos convertimos en seres co-creadores. Entonces resultamos haciendo lo que otro quiere que nosotros hagamos. No, además nos meten una cantidad de sueños
¿Y con qué sueñas? Y termino no diciendo, no, yo sueño con viajar, por ejemplo, que ahora está muy de moda Ok. que hay que viajar y ese es mi sueño. Y muchos, por ejemplo, yo conozco a una persona muy cercana a mí que detesta viajar. ¿Ves? No, no entro en ese condicionamiento. Entonces, así vamos por la vida. Y que si yo no soy feliz, entonces no estoy haciendo nada con mi vida, porque ese es otro acondicionamiento de que el propósito de la vida, y entonces empecemos a que busque el propósito de la vida. Una cantidad de cosas Exacto. que ¿Qué nos nos... queremos hacer y qué es lo que nos genera felicidad? Sí, ¿Sí? ¿Qué es lo que nos genera felicidad? Tú no puedes ser feliz en una casa pequeña. en una covacha. No, No, que no, no. tú no puedes ser feliz. Y no puedes ser feliz comiendo un almuerzo modesto. No puedes, no puedes. Tienes que estar en un restaurante gourmet, pero eso es una creencia. Otra cosa, nos han vuelto seres demasiado competitivos, ¿no? Y por eso hay tanto bullying. Entonces, digamos que el que yo me enfrente permanentemente al otro o a la otra, ahora con esa agenda perversa, entonces yo intento demostrar, y eso es algo que de una forma muy sagaz nos seducen a que lo hagamos. Entonces yo me enfrento permanentemente a ti, entonces yo tengo que demostrar que soy más fuerte que tú, que yo te gano. Cuando lo que deberíamos aprender es a competir contra nosotros mismos, aprender a dejar determinados hábitos inadecuados que me están bloqueando en mis aspiraciones o en mis propósitos, y entonces yo me autodisciplino y mejoro yo, o sea, yo soy ahora un mejor ser humano, yo ahora me siento mejor como ciudadano, yo ahora soy capaz de gestionar relaciones con los demás mucho mejor. Las relaciones con el otro o con la otra son mucho mejores. Puedo tener relaciones proactivas, cosa que antes no me sucedía. Y eso es a través de la revisión. Porque cuando tú logras revisarte de una manera juiciosa, sin Sí. darte palo, cuando tú logras entender que tú también eres responsable de, digamos, de ese éxito en tu relación, por ejemplo, porque eres parte activa en esa relación, entonces se acaba el victimismo. Yo dejo de ser víctima, o sea, yo soy responsable, yo tomé decisiones, mis conductas no siempre fueron las mejores. Ella se comporta ahora de esa forma porque quizás en un pasado yo cometí errores. Entonces, puedo asumir mi responsabilidad como persona. Y otra cosa en la que fallan las relaciones, que tiene que ver con otro arquetipo, y es la incapacidad para comprometernos. Entonces, queremos que la otra persona se comprometa, Lo de todo, pero yo no, pero yo, yo no. Entonces yo puedo llegar a las 11 de la noche, pero tú no. tú no. Yo puedo irme de parranda con mis amigos, pero eso sí, yo soy estrictamente celoso y posesivo con tus acciones. Eso es un valor disfuncional, es una creencia irracional absurda. Yo conozco muchas personas que he atendido que vienen acá a decirme, no, es que ¿cómo es posible que yo no pueda tener mis amigas y salir de parranda con mis amigas? ¿Acaso estoy haciendo algo malo? No, no estás haciendo algo malo, pero tú en ese juego de roles has tenido en cuenta lo que piensa la otra persona. ¿Tú has hecho algún acuerdo inteligente? Porque es que las relaciones se construyen, Dianita, y se construyen desde los acuerdos inteligentes. Pero yo no te los puedo imponer, o sea, yo no te puedo decir a ti, Diana, como yo soy así, entonces todos los viernes yo me voy de parranda con mis amigos. Lo que de una manera sabia, inteligente, con equilibrio y con respeto por el otro, es, ¿qué te parece si este viernes salimos, yo voy a un sitio con un grupo de amigos a jugar billar y tú estás con tus amigas tomando onces o algo así?
Entonces, es en base a un acuerdo Sí, son inteligente. acuerdos. Un acuerdo que no te violente ni que me violente. Pero tú también como mujer no me puedes imponer en un modelo de relación lo que tú intentas siempre hacer, porque pues eso me puede lastimar. O sea, siempre se trata del respeto por el otro. Lo que tú haces me lastima o no me lastima. No, no me lastima. Entonces hagámoslo, porque es bueno para los dos. Sí, Y bueno, llegan lle- al acuerdo, sí. llegamos a acuerdos. Sí, Y sí, eso es a partir de una creencia. sí. Date cuenta que es a partir de una creencia. Yo acá he tenido personas que han dañado relaciones o se han destruido sus relaciones simplemente porque en su creencia irracional le ganó el individualismo. Y entonces yo soy así, punto, y no voy a cambiar, y yo hago lo Así. que se me da la gana, y a mí no me diga nada, y yo soy así, punto. Y esto se hace Pero, así, punto. punto. Esa es otra Y muy el derecho profunda. del otro, ¿dónde está? Entonces no hay respeto por el otro. Y cuando se violenta eso, cuando se cruza esa línea, pues ya no hay nada. Yo acá he tenido chicas que les he dicho, pues está perfecto, tu manera de pensar es esa, pero no involucres Con a sus... otro, no involucres a otro en ese modelo tuyo. Vete a una granja y vive feliz, fuma marihuana a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, pon música metálica o de esa música, ¿cómo se llama? De esa dark música, Ajá, sí, eh, a las 3 de la mañana y te puedes emborrachar todos los días. Ese es tu proyecto de vida, el tuyo. claro. Y es su Pero decisión. está bien, seguramente a las gallinas no les molesta, pero a los otros sí. O sea, tú no puedes imponerle un modelo por una creencia irracional que tienes. Lo primero que hay que hacer es trabajar en la creencia. Si queremos tener una vida sana, si queremos tener buenas relaciones, si queremos enfocarnos hacia un buen objetivo laboral o profesional, si queremos hacer un buen trabajo o si queremos tener un negocio independiente, en fin, tenemos que trabajar en nosotros. En ¿cuál es la creencia que nos limita, Dianita? Por ejemplo, en un negocio. La pereza, por ejemplo. Entonces, yo hago lo que quiero, pero pues yo hoy no me quiero levantar. Y Está bien, puedes hacerlo, pero ¿y qué va a pasar si no vas a poder cumplir con los, con los compromisos de pagos? sí, Entonces, tenemos que trabajar cuál es la creencia más disfuncional que me puede llevar a la frustración, porque si yo no tengo el grado de compromiso, pues entonces mejor trabaje asalariado y tiene que cumplir un horario y bueno, vas a recibir un salario, pero no puedes hacer algo que está en contra de tu manera de ver la vida, sí, mientras no trabajes en eso. ahí entonces lo importante es estar en esa observación, Ajá, pero no en la observación del resto yo viendo a los demás, sino observándome, ajá. viendo yo Ujú. cómo actúo Sí. y desde dónde es que me dio por X o Y decisión que tomé, si es mía Ujú. o si es un acondicionamiento que tengo o si es más. Esto no lo decidí yo, así era mi abuelita. Ajá, Mi exacto. abuelita hacía exactamente lo mismo. Entonces ahí es cuando empezamos a despertar esa conciencia Claro. y como a avanzar, ¿no? Como Ujú. a derrumbar esas limitantes, esas barreras que tenemos ya impuestas. Porque no es que no las hayamos inventado, ¿no? Ya sabemos que venimos condicionados. Sí, sí, exacto. Entonces, y una cosa importante, Dianita, es que tenemos que ser capaces de desaprender, porque si no desaprendemos, pues vamos a estar repitiendo siempre lo mismo. Es que yo soy así, punto. Y yo no puedo tener una relación si no la estoy controlando. No, eso es miedo. Tienes que trabajar en el miedo, por ejemplo. Yo tengo miedo de que me traicionen. Entonces hay que trabajar en ese miedo, porque eso es adquirido. Seguramente un papá muy sometido o una mamá muy sometida. Todos son creencias irracionales. Una creencia irracional se convierte en una conducta disfuncional. Y una conducta disfuncional se convierte en destino. Y la única manera para cambiar nuestro destino es dejar de hacer a partir de hoy lo que hemos venido haciendo. El, el, el,
el escritor Eduardo Galeano dice, o dijo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Ah, qué bien. Somos Somos lo que. lo que hacemos Ajá. para cambiar lo que hacemos. Entonces, para cambiar lo que ya hicimos. Entonces, ¿qué quieres cambiar tu vida? Sí, pues a partir de las acciones de hoy. Somos lo que hacemos. Yo fui un borracho, sí, hasta ayer. Hoy somos lo que hacemos. Hoy ya no tomo. Hoy me hice responsable y descubrí y reconocí que el trago estaba destruyendo mi vida, mis relaciones, mi familia, mis hijos. Entonces, somos lo que hacemos. Sí. Para cambiar lo que somos. Siempre podemos cambiar. Siempre. Y entonces en esa mirada profunda podemos desaprender. Pero tenemos que verlo. Porque Y, tú no puedes cambiar lo que no ves. ¿Ves, Denita? sí. Y No. también, ¿sabes qué? En este momento que te escucho, se requiere una dosis de valentía, ¿no? Claro. Porque como estamos tan acondicionados al miedo, que ay, que qué susto hacer esto porque te haces 20.000 cosas que no van a pasar, pero pues ni duermes, pero estar pensando en eso. Ajá. Cuando ya dejo de pensar en qué es lo peor que podría, no, más bien Sí. con esa Eh, sí. valentía Tenemos que, decidir, tomar tenemos la que. decisión Entonces, y ahí avanzar. es cuando tienes que darle un propósito a tu guerrero. Un propósito a tu valor. Porque todos podemos experimentar el miedo. Pero recuerda que no hay coraje sin miedo. O sea, yo puedo sentir Utilicemos el miedo. miedo a nuestro Tengo favor. miedo, sí, tengo miedo, pero soy capaz de pasar al frente, sí, yo paso al frente. Me tiemblan las piernas, pero soy capaz, entonces eso es coraje. Sí, Entonces, que siento miedo dejar ese trabajo, sí, pero eres absolutamente infeliz. Eres una mujer fracasada, frustrada, amargada. Y entonces, por salud, tomé la decisión de dejar ese trabajo. Te tiemblan las piernas, sí, claro. pero ahí es donde le das propósito a tu valor. Ahí es. Sí, sí, es cuando sacas tu coraje y dices, entonces el coraje en ese caso, que tiene que ver con el planeta Marte, por ejemplo, en lugar de convertirlo en donego, que es digamos, es un valor disfuncional que también conspira en contra nuestra muchas veces, porque el ego nos puede limitar a aceptar algo. No, yo no soy así. No, qué pena, pero yo no soy así. Entonces el ego me ganó y no me permitió reconocer. Entonces, si tú eres capaz de voltear eso y darle un propósito a ese señor ego, entonces dices, este trabajo me está asesinando, me está matando. Realmente me siento muy frustrado. Yo puedo hacer otras cosas que me gusta hacer. Y entonces ese guerrero lo conviertes en tu motor que te jalonea, que te empuja, con el que vas a enfocarte en lo que realmente te gusta. Es que tenemos que hacer lo que nos gusta. Por eso realmente lo que nos lleva a la felicidad es la coherencia mental, la coherencia emocional. O sea, Sí, estar conectar alineados. esto con esto, cuando conectamos la mente con la emoción, con nuestro corazón, pues somos felices porque somos coherentes. Y para eso pues tenemos que deshacernos de todas estas creencias limitantes y racionales, que no es fácil, pero se puede. Claro, y el comienzo para todo esto es identificar. Claro, identificar Identifiquemos una, empecemos una por creencia. una. Tiene. Sí, exacto. Por ejemplo, yo reconozco que soy un tirano. Reconozco que quiero condicionar los resultados en todo. Reconozco que quiero ser, perdón, siempre el alfa, hombre o mujer, no importa. Ujú, sí, Y eso me ha llevado a una cantidad de experiencias de dolor, porque cuando me he involucrado he sentido el miedo, pero cuando he bloqueado la emoción por intentar mantener el control,
pues he sido déspota, tirano, egoísta y he causado daño, Sí, ¿me entiendes? Cuando tú reconoces que puedes dejar de representar eso, no importa si la otra persona es sumisa, porque esa es su naturaleza, pero yo puedo aprender a dejar de pisar a la otra persona desde la coherencia, porque decidí no ser más tirano. Tengo autoridad, que es diferente a la claro. tiranía. Y que esa Tengo, autoridad tengo carácter, funciona ¿sí? en muchas áreas. Exacto, es lo que me ha permitido salir adelante. Pero frente a la relación, yo te respeto. Yo ya no soy tu tirano porque decidí no ser tu tirano. Y entonces en ese juego de roles, pues tú ya no serás la víctima. Y todo es a partir de un aprendizaje. Pero cuando tú reconoces ese aprendizaje o esa creencia racional, tomas decisiones y cambias tu vida. Claro, y empieza a funcionar de otra manera. Se Me acaba, parece. se acaba la toxicidad, se acaba el victimismo. Entonces, y tú también puedes aprender a decir basta. Y tú también puedes aprender a decir no me interesa. Y tú también puedes aprender a decir qué pena, no estoy interesada. Y entonces ya no le das más alas al tirano, ¿sí ves? Pero es a partir de una creencia Ujú. limitante. Cuando la comprendes de una manera profunda, sacas, sacas tu guerrero interior, porque seguramente a ti te tiemblan las piernas cuando me vas a decir a mí que no estás interesada. Y mirándome a los ojos me dices, qué pena contigo, pero no me interesa. Entonces estás haciendo un alto en tu camino, estás diciendo, Ujú. hasta ahí represento ese rol. Y todo es a partir de creencias, Dianita. Y empezamos a vivir a nivel de Sí, la capacidad que sí, tiene cada uno, claro, más allá de la creencia. porque vivimos en coherencia, ya decimos, yo ya no hago eso, o sea, que soy una persona muy seductora, sí, pero yo no seduzco a nadie que no me interese. Soy coherente, Ujú. ¿me entiendes? No atraigo víctimas a mi vida, no lastimo a nadie, al menos no de una manera consciente, no lo hago. Sí. Aunque, bueno, lo que tú dices, de una manera consciente, porque finalmente si andamos en automático, como suele suceder, Ajá. pues ni nos damos cuenta, sino simplemente Sí, viene la sí, victimilandia de, ay, ¿por qué a mí me sí, pasó esto? exacto, exacto. Repetimos. Y una noche de copas, y una noche loca, y entonces después surgen los jueces, emergen los Y, jueces. Pero yo, ¿por qué fui tan bruta? ¿No? O ¿por qué fui tan bruto? Yo no debía haber hecho eso, sí, pero lo hiciste. y esto es por un lado todo lo que viene el ser humano condicionado a través de su familia, del sistema educativo, del sistema de comunicaciones, del sistema político. Pero también tú tocabas ese tema de el inconsciente colectivo, Uf, porque no es lo mismo las creencias que podamos tener aquí en Bogotá, los nacidos en Bogotá y educados en Bogotá con todo el entorno, que una persona que haya sido nacida y criada en, no sé, en un país africano, en de, otro entorno. sí, o en Noruega. O sea, son Exacto, inconscientes claro, colectivos sí, diferentes, claro. ¿no? Y pienso yo que, bueno, eso es todo un challenge, un reto. Porque Dianita, comienzas a profundizar en el tema de la manipulación a través del inconsciente colectivo, con toda esa vastedad de medios y de información y de engaños. Cuando tú comienzas a interiorizar eso y que tú eres solamente un títere ahí, pero tú también puedes dejar de ser títere. Entonces, ¿por qué miras esa basura de televisión si lo te está diciendo el 90% es mentira? Bueno, pero puede que yo ni siquiera vea televisión, pero el hecho de estar nacidos, Ah, claro, encarnados claro. aquí en Bogotá, en No, Colombia, exacto, no es lo ya mismo, tenemos todo, claro, así no vea yo la televisión, no, sí, es cierto, ya tenemos eso. ahí, esa información está ahí. Y entonces, pero habrá ambientes más hostiles donde Claro. la creencia es más brutal, que le han impuesto creencias desde miles de años.
Por, o en otra época de la vida, porque claro, en si yo otra época. nací, no sé, Exacto. en la época de las cruzadas, Ujú. no me imagino lo que era estar en Francia. Exacto. Y que me gustara este tipo de cosas que estamos transmitiendo hoy, estaría ya la bruja. Sería la La bruja. vamos a chicharrar Sí, a la sí, señora. ¿Sí? exacto. Sí, todo eso es oscurantismo. Sí. ¿Sí? Y cuando tú profundizas en eso, dices, ¿quién era el arquitecto de eso? ¿Quién era el que manipulaba todo eso? Porque siempre hay alguien detrás de todo eso. Cuando uno trabaja en eso y se pone a investigar de dónde viene esto, quién hizo esto, quién es el gestor de esto, de dónde surgió esta nueva era, de dónde surgió la era azul, de dónde surgió los testigos de Jehová. ¿M? eh, Cuando hablamos de creencias a nivel religioso, por ejemplo, hace 150 años se pensaba, ciertos grupos radicales en el mundo, que los negros no tenían alma. Hace 150 años. Hace Y nada. hoy, en día, hay una secta que no es un pueblo, porque yo he investigado sobre ese tema, que es muy famoso y tiene mucho dinero, que cree y considera que los que no pertenecen a esa secta no son humanos, son ganado. O sea, tú Mm. eres ganado, yo soy una vaca, Somos ovejitas, tú lo eres una de... oveja o una oveja, o yo soy Somos del rebaño. somos un rebaño. Eso está en libros sagrados. Entonces, ¿quién fue el loco? ¿Cuál es la inteligencia que manipula eso, esa creencia? Pero esas creencias, quien las manipule y bueno, eso escapa a nuestro control. Pero Ujú. mira que también digo, bueno, y entonces, Pero sí, mucho dinero, pero fíjate mucho dinero. que al verlo de una manera, de otra manera, para verlo de otra manera, mm, esas creencias inculcadas para los que empiezan su camino a darse cuenta, pues es todo un triunfo. Claro. O sea van a conocer más cosas de sí mismos gracias a esa creencia que los había limitado y que luego se dieron cuenta y que luego superaron. Ahí pues está la ganancia. Se atrevieron a cambiar la creencia, a revisarla. Pero las personas que están tan obsesionadas con la creencia, que están Ah, sí, completamente inmersos en la creencia, sí, sí. nunca la van a cambiar. Y entonces rechazan cualquier información que les intente modificar la creencia. Esa es la disonancia cognitiva. O sea, yo entro en disonancia cognitiva porque no quiero que me hable de eso. Así, No me hable de eso. No, por favor. sí. Entonces, no se puede hacer nada. Esa persona está perdida. En su creencia. Sí, sí, eso, Y eso ni bueno ni malo, es su está, creencia. está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Es su Cuando camino. tú miras y miras y miras, yo he hecho una lista, pues de eso no vamos a hablar ahorita porque eso no es el tema. Digo, Dios mío, pero es que somos unos niños. ¿Cómo nos han engañado con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto? Y somos babosos, nos meten los dedos a la boca y creemos que fuimos a la luna y un montón de cosas. O sea, somos niños, creemos todo. Sí. ¿Sí? Hay un video, Dianita, Es, antes de que se me olvide. sí, dime. Un astrofísico por allá de Alemania, creo que es astrofísico de Inglaterra, creo. Una vez le sacó una foto a un salami, a un salami. Y lo envió a la NASA o yo no sé, una revista de ciencia. Y publicaron, porque él lo había dicho, eso era un timo, pero se convirtió en real, que esa foto era la estrella Centauro. ¿Entiendes? Sí. Una foto que le sacaron a la estrella Centauro, qué berraquera, publicada en los mejores sí, revistas de ciencia. La, la foto era de una tajada de salami. A ese grado estamos. Bueno, pues ¿Sí? me acordé del señor que está vendiendo, está parcelando, ¿qué planeta? ¿Marte? Creo que es martes. ¿La Luna? Y tiene un montón de, ha entregado un montón de títulos, valores. Y ahí él está feliz vendiendo sus parcelas.
Sí, y la gente los compra. nos dejamos seducir por Pero eso tiene que ver con una creencia de esas personas que entran a hacer el negocio. exactamente. Y así andamos. Y que pues, ¿para qué? Ya. Nos imponen algo y se convierte en una creencia para todos estos muchachos que esa música que yo llamo rasca rasca, que es perversa, el requesón, que yo digo requesón, que es una porquería, para mí Las letras, sí. sí, es horrible Sí, es denigrante. y es denigrante, cosifica a las mujeres. Yo tengo un profundo respeto por las mujeres, lo más bello para mí es la mujer, o sea, yo vengo de una mujer y cómo le dicen de cosas espantosas. Pero hay un grupo de chicas que dicen soy feminista porque se involucraron en una creencia. Y sin embargo, bailan esa música y cantan esa música y le enseñan esa música a sus niñas. He visto madres vistiendo a sus niñas de 3 4 años ya como chicas sexys. Es un bebé, por Dios. Entonces, esa creencia las domina, las manipula y las destruye. Una creencia. ¿Ves? Sí, sí, sí. Y así, N. Ahora Pues, estamos con el cambio climático, por ejemplo. sí, exacto, otra creencia. Entonces, el ser humano es un destructor. El ser humano es perverso, el ser humano. Eso es lo que dicen, el ser humano. El ser humano está contaminando el planeta porque respira mucho. Así. Las vacas están calentando la atmósfera y entonces hay que colocarle impuestos como están haciendo en Europa, en Dinamarca, ya lo hicieron en Holanda. Cuentan las vacas, ¿cuántas vacas hay? Hay tantas. Entonces, por cada vaca tiene que pagar un impuesto climático, porque las vacas contaminan con sus gases el ambiente. Y resulta que cuando tú te das cuenta, pasan aviones que lanzan unos químicos espantosos que están dañándonos, que nos están matando. Eso, pero tú no le puedes decir eso a la gente porque la gente no lo cree. La gente está convencida, una creencia irracional, de que realmente estamos en una crisis climática. Y yo he visto mucha información de científicos puros, honestos, que dicen los cambios en la Tierra dependen del sol. Y el dióxido de carbono está, digamos, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera es del 0,2%. Si se subiera 2% sería montones. Y sin embargo, con nuestra respiración estamos matando el planeta. Entonces, son cosas absurdas. En los años 90 no nos íbamos a morir por la capa de ozono, ¿era? Sí, es el señor Al Gore, que fue el Sí. candidato, se gana millones dando conferencias sobre el cambio climático y él decía que para el año 2000 ya no iba a haber polos. Resulta que ahora hay más hielo en el polo sur que hace 50 años. Entonces, ¿a qué jugamos? Somos mentirosos e imponemos una cantidad de creencias absurdas, pero la gente se los traga. Son creencias Sí, irracionales. bueno, porque básicamente es más fácil seguir como rebaño Ajá, que entrar a observar, porque además es doloroso, ¿no? claro. Darse cuenta de que yo soy la responsable. Exacto, exacto. Entonces, pues para muchos es mejor no cuestionar y hacer caso. Sí, sí, Pero viene hacer, también una frustración muy grande. claro, no hice nada, ¿cierto? Entonces, es que lo fácil es meter la cabeza como la avestruz en la arena y olvidarse de que